Bienvenidos a Calmate. Yo soy Grisely Peralta y en el video de hoy estaremos hablando de la transformada seno de Fourier. Para iniciar con este video vamos a explicar brevemente de dónde sale la expresión que utilizamos para calcular esta transformada. Sabemos que dada una función de R en R que es absolutamente integrable y seccionalmente continua en cualquier intervalo cerrado, es posible escribir a la función f en términos de una integral de coseno y del seno, a la que en este caso llamamos integral de Fourier. Les voy a dejar en la descripción un video de referencia sobre las integrales de Fourier. Entonces tenemos que la integral de Fourier viene dada por f de x, que es igual a 1 sobre pi, por la integral desde 0 hasta infinito del coeficiente a de alfa por el coseno de alfa x más el coeficiente b de alfa por el seno de alfa x por el diferencial de alfa, donde los coeficientes de Fourier a de alfa y f de alfa están dados por, en el caso de a de alfa, viene dado por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el coseno de alfa x por el diferencial de x, y el coeficiente b de alfa viene dado por la integral desde menos infinito a infinito de f de x por el seno de alfa x por el diferencial de x. Como podemos ver, este es un concepto muy parecido a lo que ya habíamos visto antes en lo que son las series de Fourier, y por tanto también es necesario distinguir si f de x es una función par o impar. Entonces tenemos que si f de x es par, b de alfa va a ser igual a 0, dado que la función seno, que como sabemos está presente en la fórmula para calcular este coeficiente, es una función impar. Y en caso contrario, si se trata de un f de x que es impar, a de alfa va a ser igual a 0. En este caso, porque la función coseno que se encuentra en la fórmula para calcular el coeficiente es una función par. Entrando ya un poquito más de lleno en lo que nos compete, vamos a tener que si una función f de R en R es absolutamente integrable e impar, entonces nuestro a de alfa, como ya mencionamos, va a ser igual a 0, y b de alfa en este caso va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de f de x por el seno de alfa x por el diferencial de x. Como sabemos, la integral de Fourier de una función impar es la integral del seno, y esta viene dada por la siguiente expresión. Tenemos que f de x, en el caso de una integral de Fourier de senos, es igual a 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito de nuestro coeficiente b de alfa por el seno de alfa x por el diferencial de alfa. Si procedemos a sustituir esta b aquí dentro de esta expresión, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una integral que f de x va a ser igual a 2pi por la integral desde 0 hasta infinito de b de alfa, que como vemos aquí arriba, b de alfa es la integral desde 0 hasta infinito de f de x por el seno de alfa x por el diferencial de x, y todo esto multiplicado por lo que tenemos aquí, el seno de alfa x, e integrado con respecto de alfa. Esta es una representación de la integral de Fourier solo de senos y con una constante, como podemos ver aquí, que es 2pi. Esta expresión es una integral con respecto de x y alfa funciona como una constante con respecto a esta variable. Y por tanto, al calcular esta integral desde 0 hasta infinito, obtendremos una función que depende de alfa. Esta expresión que vimos anteriormente es una función de alfa a la que se le conoce también como transformada de Fourier del seno. Entonces tendríamos ya que nuestra transformada de Fourier del seno de f de x sería igual a la integral desde 0 hasta infinito de f de x por el seno de alfa x por el diferencial de x. A esta función también se le llama f mayúscula de alfa y es una transformada de integral que nos transforma este f de x en una función con respecto a la variable alfa. Si volvemos a la expresión inicial y sustituimos este f mayúscula de alfa, pues vamos a tener la siguiente expresión. Como podemos ver aquí, un f de x
que es igual a 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito de f mayúscula de alfa, que como sabemos es nuestra transformada de Fourier del seno, por el seno de alfa x por el diferencial de alfa. Se puede observar que dado que f de alfa es la transformada de f de x, como ya lo mencionamos anteriormente, al multiplicarla aquí por este seno de alfa x e integrar todo esto desde 0 hasta infinito con respecto de alfa, pues vamos a obtener nuevamente nuestro f de x y por tanto es posible afirmar que admite una inversa. Entonces, esta transformada del seno de Fourier inversa va a ser igual a lo siguiente, la expresión que vimos anteriormente. Dadas las condiciones ya expuestas, pues vamos a tener que nuestra transformada inversa del seno de Fourier va a ser igual a 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito de nuestra transformada de Fourier de los senos por el seno de alfa x por el diferencial de alfa, que nos arroja nuevamente nuestra función f de x. Ya que tenemos esto claro, vamos a realizar un ejercicio sencillo para ver más o menos cómo funciona esta expresión de nuestra transformada seno de Fourier. Bien, aquí tenemos nuestro ejercicio en el que estaremos usando transformada seno de Fourier. Les voy a dejar en la descripción un video de Nicole en el que ella explica un poquito los criterios que hay que tomar en cuenta para saber si tenemos que utilizar una transformada seno o una transformada coseno. En este caso, se debe utilizar una transformada seno de Fourier y pues vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio. Vamos a iniciar transformando la ecuación diferencial parcial que tenemos aquí. En este caso vamos a tener que sería el diferencial o la segunda derivada de u con respecto de x más alfa cuadrado por alfa, t igual a 0. Podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Entonces tendríamos la segunda derivada de u con respecto de x, que va a ser igual a menos alfa cuadrado. Por conocimientos previos, sabemos que la solución general a esta ecuación va a ser la siguiente. Tendremos un u de alfa, t, que será igual a un coeficiente al que llamaremos C1 por el coseno de alfa a t más un coeficiente al que llamaremos C2, que en este caso va a ser multiplicado por el seno de alfa a t. Ya que tenemos esto claro, podemos saber que esta va a ser la forma en la que va a venir dada nuestra transformada seno de Fourier. Entonces podemos iniciar a aplicar nuestra fórmula. Bien, entonces vamos a tener primero nuestro fs o nuestra transformada seno de Fourier de nuestra primera función, que en este caso va a ser u de x, 0, se va a tener la transformada seno de u de x, 0. Como sabemos o ya vimos, esta función x, 0 es nuestra x por la exponencial elevado a menos x. Así que vamos a proceder a utilizar esta expresión que como está aquí y como ya vimos en nuestra parte teórica, es la de la transformada seno de Fourier, que nos dice que este es igual a la integral desde 0 hasta infinito de f de x por el seno de alfa x por el diferencial.
Nuestra transformada seno de Fourier en este caso va a ser la integral de 0 hasta infinito de nuestro f de x, que es x por la exponencial elevada a menos x por el seno de alfa x. Todo esto integrado con respecto de x. Ya yo realicé previamente esta integral a través de un sistema asistido por computadora y el resultado que nos arrojó fue 2 por alfa sobre 1 más alfa cuadrado elevado al cuadrado. Al realizar la transformada, como sabemos, nuestro f de x se convierte en una función que depende de alfa, es decir, que tendríamos un U mayúscula de alfa, 0 en este caso. Por otro lado, tenemos que nuestro ejercicio nos está dando esta condición. Nos está dando una derivada parcial de u con respecto de t. Y nos dice que cuando t es igual a 0, pues esta derivada parcial va a ser igual a 0 para todo x mayor que 0. Por tanto, si desarrollamos también o planteamos más bien esta parte, vamos a tener que nuestro f de s o nuestra transformada seno de u de t en este caso, x, 0 es igual a la derivada de u con respecto de t cuando t es igual a 0, y esto nos da como resultado 0. De aquí podemos deducir esta parte que nuestro coeficiente 2, nuestro C2 va a ser igual a 0, y basados en nuestro U de alfa, 0 que calculamos aquí arriba, vamos a plantear que tendremos entonces un C1 que va a ser el resultado de esta transformada. Nuestro C1 va a ser 2 alfa sobre 1 más alfa cuadrado al cuadrado. Ya que tenemos esto, podemos pasar a sustituir nuestros coeficientes en la expresión que obtuvimos aquí arriba y tendríamos como resultado para nuestra transformada de seno lo siguiente: U de alfa, t va a ser igual a 2 alfa sobre 1 más alfa cuadrado al cuadrado. Expresión, repito, que obtuvimos en nuestra primera transformada seno de Fourier. Esto está multiplicado por el coseno de alfa a por t. Entonces, como sabemos, nuestro coeficiente 2, luego de analizar esta parte, es igual a 0. Al sustituirlo aquí, pues obtendríamos un 0, así que no es necesario reescribir esta parte. Ya aquí tenemos el resultado de nuestra transformada seno de Fourier para calcular el desplazamiento de una cadena semi-infinita. Y ahora vamos a proceder a plantear nuestra transformada seno inversa de Fourier basados en esta fórmula. Entonces tendríamos que nuestra transformada inversa de Fourier de u, nuestra función que es u e alfa, t, va a ser igual. Comenzamos a sustituir. Vemos que tenemos primero aquí 2 sobre pi. En nuestro u de alfa, t hay un 2. Vamos a sacarlo de una vez de nuestra integral, ya que este hace función constante. Nos vamos a tener la integral desde 0 hasta infinito. Nuestro f de alfa, que en este caso sería alfa. Vamos a poner todo esto en el numerador por el coseno de alfa a t
sobre 1 más alfa cuadrado al cuadrado por la otra parte de nuestra transformada inversa, que nos dice que vamos a multiplicar esto por el seno de alfa x y que vamos a respecto de alfa, sabiendo que esta expresión pues nos va a arrojar nuestro mismo f de x. Vamos a dejar esta transformada inversa. Así está todo por nuestro video de hoy. Espero haya sido de su total entendimiento. No olviden que en la descripción les voy a dejar unos links de referencia para que puedan aclarar algunos puntos que no traté a profundidad en este video. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Hasta un próximo video.